Bien, pues continuamos con esa segunda parte y hablando sobre otros edificios religiosos. Hay que considerar que el clero secular y el clero regular va a tener una gran cantidad de edificios barrocos. Aquí por ejemplo tenemos ahorita más adelante platicaré lo que se llaman los conventos urbanos, pero aquí tenemos el templo del ex convento de Corpus Christi, que se encuentra frente a la Alameda Central, cerca de la Plaza Juárez. Mejor dicho, la Plaza Juárez rodea la parte lateral y posterior del edificio. Tiene una historia muy interesante. Fue muchas veces propuesto para ser destruido. Hay propuestas hasta del mismo Villagrán para tratar de quitar el edificio. Hans Meyer también hizo propuestas. En fin, una cosa horrible. Este edificio, sin embargo, a lo largo de todas las catástrofes naturales, revueltas sociales, etcétera, ha sobrevivido. Si bien formalmente no es muy atractivo en comparación con otros edificios, históricamente tiene una carga importante. Fue el primer convento abierto para mujeres indígenas, para cacicas, así se les llamaba, ¿no? Y era muy importante su labor, ya que los conventos eran centros culturales y a veces también de protección para la mujer. Cuando la mujer no quería casarse con alguien, o la mujer no estaba de acuerdo en algo con su familia, o la mujer sufría algún tipo de maltrato, etcétera, se metía de monja. De ahí la idea de, ¿me voy a meter de monja? Pues sí, esa era una de las soluciones que había en estos tiempos y todavía hasta el siglo XIX. Se metían de monjas. Habían órdenes muy estrictas y habían otras más laxas. Algunas necesitabas tener dinero. Tenías que pagar, eso sí, una dote. Ahorita les platicaré de eso. Hay otro edificio como el de San Miguel Arcángel de Pedro de Arrieta. Ambos son de Pedro de Arrieta. Vean la importancia del arquitecto. Este edificio del cual voy a hablar en un momento más, que es Santo Domingo de Pedro de Arrieta. Encontramos este oratorio que está muy interesante. Se encuentra en la calle República del Salvador, ahí donde venden cosas de maquetas y no sé qué. El oratorio de San Felipe Neri, que está inconcluso. Antes de concluirlo, resulta que a los jesuitas los expulsaron y les dieron la profesa. Entonces dejaron su construcción y se fueron a la profesa. Es del arquitecto Ildefonso de Iniesta, Bejarano y Durán. Y encontramos también una fachada exuberante con columnas estípite. Vean estas pilastras con sus guardamalletas. Y este ligero remetimiento en el paramento para generar el nicho con un remate de una verena. Estos medallones y ciertos elementos escultóricos. Y bueno, aquí hay algo muy curioso, ¿no? Esta piedra que está ahí. Quiero pensar que esa piedra era una escultura no terminada. Está muy extraño, ¿no? Una piedra ahí en el nicho. Pero bueno, tenemos por ejemplo la Santa Veracruz, que fue muy sonado hace algunos meses porque se incendió. Está al norte de la Alameda, lleno de indigentes. Y esta iglesia de Medina Vargas y de Ildefonso Iniesta y Bejarano también es una iglesia muy importante por las características formales, que ya no enfatizaré porque ya las deben de ir un poquito identificando. Fue la primera iglesia que fundó Hernán Cortés. Entonces tiene un significado histórico importante. Aquí tenemos la Santísima Trinidad, igual de Ildefonso Iniesta y Bejarano. Vean cómo hay una cierta similitud en el diseño, en la mano de obra de Bejarano. Aquí está. Estas dos que son de Bejarano. Esta que también es una obra padrísima. Por dentro es un tanto más sencilla. De hecho aquí hay un error. Este edificio pertenece a San Juan de Dios. No es este edificio, así que no le hagan caso. Ahorita les enseño San Juan de Dios. Y el interior no es tan interesante, la verdad. Tiene muchos deterioros. Pero por fuera vean qué exuberante, qué barroco tan exuberante. Voy a decir que exuberante tan rico. Bueno, pues también está muy rico. Con su torre, el manejo de los materiales, el manejo de la cantería en relación con el tezontle. En la parte norte de la Ciudad de México tenemos una villa
llamada la Villa de Guadalupe, en donde se encontraba un antiguo templo a Tonantzin, que se le conocería como el Tepeyacac. Ahí se aparecería la Virgen María, cuya advocación se llamaría la Virgen de Guadalupe, la cual ya hemos platicado anteriormente, esa relación con la Virgen de Guadalupe de Extremadura, que es morena, la idea de esta Virgen en la identidad del criollo, de lo mexicano, a diferencia de la de Fátima, que es muy europea, sea o no una herramienta de evangelización, no lo sé, cada quien sus creencias. Lo interesante es que a raíz del templito que se va a construir por la aparición de la Virgen, surge este edificio, también de Pedro de Arrieta. Hoy en día la basílica se encuentra aquí y todo esto está limpio, llamada la Plaza de las Américas, con su carrillón, que es aquí donde están las campanas, y el mercado Mariano y la delegación Gustavo Madero y esas cosas, bueno, la alcaldía ahora. Aquí se encuentra este edificio, este otro que es el convento de las Capuchinas, y este edificio que es una joya, la cual ahorita hablaremos, que es el Pocito. Justamente como es un cerro y lo demás era lago, comenzó a también tener hundimientos. Esto se le llama el Piemonte, y justamente como es roca, lo demás empezó a hundirse y comenzó a tener serios problemas la antigua basílica. Esta basílica es el remate de la calzada de Guadalupe, y bueno, ¿qué es lo que hicieron? Tuvieron que ponerle pilotes y dejar de utilizarla para las grandes congregaciones, y de ahí la justificación de que se hiciera la otra basílica. Vean qué interesante, nos recuerda un tanto a los volúmenes de las torres que hay en la Profesa, al manejo de los paramentos que maneja en Corpus Christi, que maneja en Santo Domingo. Y vean esta portada interesantísima, tiene ciertos elementos que nos evocan a un barroco sobrio, pero con algunos elementos como remates mixtilíneos, estos remates de las pilastras pareadas o dobles, las esculturas en bajo y alto relieve, los nichos, los mismos accesos con arcos poligonales, las torres y estas molduras que dan una proyección de sombra y que le dan mucha movilidad, el manejo de cerámicos. Esto hace que sea un edificio barroco, sobrio, con algunos elementos que nos evocan al barroco rico, sobre todo por los remates y las molduras. Aquí tenemos algunas imágenes más del siglo XIX, principios del XX, en donde vemos cómo era un verdadero relajo. Vean cómo enfrente de la basílica existía un montón de mercados, bueno, de tianguis. Esto ya es durante el Porfiriato. Esto es la calzada de Guadalupe. Aquí se alcanza a ver el edificio, que es este. Y bueno, esto es más cerca del edificio. La capilla del Pocito, del arquitecto Francisco Guerrero y Torres, es un edificio impresionante. ¿Por qué? Si bien el barroco europeo tiende a ser un barroco espacial, que a diferencia del novohispano es un barroco muy decorativo, muy de envolventes, este es de los pocos edificios que nos recuerdan al barroco espacial de Europa. ¿Por qué? Porque las plantas arquitectónicas no son rectangulares, son elípticas. Además de que todo el exterior, vean el manejo de la cerámica en el extrados, en los paramentos de la linternilla, en la parte del remate general de toda la estructura, con estos, acuérdense que los muros donde hay campanas se llaman espadañas, con estos remates de cada una de las pilastras. Esto es algo muy barroco, pero además el manejo de los muros curvos con este tezoncle rostreado, las características de la talla de la piedra chiluca, la forma estrellada de los ojos de buey o claraboyas, eso lo hacen muy distintivo del barroco exuberante.
con una modalidad del barroco talaveresco. Hay barroco estriado por ahí. Encontramos el intradós de la cúpula muy con mucha humedad, la verdad, muy abandonado el edificio, lamentablemente, pero vemos estos ojos de buey, vemos estos elementos de, se me fue el nombre, balaustradas, que nos recuerdan a elementos clásicos, sus nervaduras, como son unos nervios que zigzaguean, que es algo también muy barroco, las estrías en movimiento, y vean la planta arquitectónica. La planta arquitectónica, aquí entras, aquí se encuentra el pocito donde desaparecería la Virgen, que hoy apesta a alcantarilla. Pasas a esta nave central, que es un elipse, en donde vas a encontrar a la Virgen y su camerín. ¿Ok? Y eso es lo interesante de esta pequeña capilla, pero muy significativa dentro de las características del barroco. Pasamos a los conventos. Los conventos ya los habíamos visto en el siglo XVI. Los conventos en su mayoría son edificios de arquitectura plateresca, bajo una mano a veces inexperta de frailes conversos, constructores conversos, perdón, en otra de pues casi con una instrucción de autoaprendizaje. Y aquí lo interesante es lo siguiente: si nosotros hablamos de las grandes ciudades, los conventos que vamos a encontrar en las grandes ciudades serán a las afueras de lo que eran las ciudades, como en el caso de los conventos femeninos y masculinos. ¿A qué se refiere esto? Afuera de la ciudad, los conventos serán de hombres. En las ciudades vamos a encontrar conventos de mujeres, pero estos conventos de mujeres se van a diferenciar de los conventos masculinos. ¿Cómo va a ser eso? Ahorita les explico. Aquí tenemos a la Virgen de la Concepción con unos benefactores cargando una capa de la Virgen, y de un lado frailes y monjas que están bajo la protección de la Virgen de la Concepción. Encontramos a franciscanos, encontramos a hombres de la tercera orden, que eran gente religiosa, mas no eran frailes ni eran monjas. Y eso era algo muy importante, que prácticamente gracias a los benefactores y a los patronazgos, estos conventos van a tener el dinero, así como las donaciones, para poder construir grandes conventos. Pero como la mancha urbana se tragó estos conventos, más allá de evangelizar, porque ya no tenías que evangelizar, pues era una ciudad, se volvieron centros culturales, de administración de actividades sociales, hospitalarias, religiosas, pero no administraban ya los sacramentos. Eso lo hacía ya el clero secular. Entonces, en la Nueva España vamos a tener un total de 61 conventos de monjas, de los cuales 23 se ubicaron en la Ciudad de México. Hecho que obvia su importancia tanto a nivel local como regional. 61 conventos de mujeres, y de esos 23 están en la Ciudad de México. ¿Ok? Conventos masculinos. Aquí en la Ciudad de México y prácticamente en todas las otras ciudades vamos a tener conventos así. San Francisco, el convento de Santo Domingo, San Agustín, Nuestra Señora de la Merced, Nuestra Señora del Carmen, de San Pedro y San Pablo, aunque será más educativo. Acuérdense que los jesuitas y la Compañía de María eran órdenes más educativas. ¿Ok? Por lo tanto eran las órdenes básicas: San Francisco, Santo Domingo, San Agustín, la Merced y del Carmen, los carmelitas. Punto. Y prácticamente todas las ciudades tienen un convento de estas órdenes.
Eh, aquel convento que fundó Gante, pues va a ser el convento de San Francisco. Ahorita platicaremos de ello. Vamos a encontrar conventos masculinos o femeninos de la orden franciscana. En este caso son conventos femeninos, como por ejemplo Santa Clara, San Juan de la Penitencia, Santa Isabel, San Felipe de Jesús, Nuestra Señora de Guadalupe, Corpus Christi. Y las monjas de cada orden se van a vestir diferente. De la orden concepcionista específicamente, aunque hay que considerar que la orden concepcionista es la segunda orden de los franciscanos, y estas van a estar relacionadas a San Francisco. O sea, San Francisco tiene aquí un gran poder. Encontramos el convento de la Concepción, que es el más grande, el de Regina Coeli, Jesús María, la Encarnación, Santa Inés, Nuestra Señora de Valvanera, San José de Gracia, Nuestra Señora de Guadalupe y San Bernardo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo funciona esto? Aquí tenemos más. De la orden jerónima, donde estaba, por ejemplo, esta... se me fue el nombre. Bueno. Esta mujer que está en el billete de 200. Qué terrible. Sor Juana Inés de la Cruz, claro. El convento de Nuestra Señora de la Expectación de San Jerónimo. La orden agustina con el convento de San Lorenzo. La orden de predicadores, o sea, los dominicos, con el convento de Santa Catarina de Siena. Son puros conventos de la ciudad, La orden carmelita descalza tiene el convento de San José o de Santa Teresa la Antigua, la de Santa Teresa la Nueva. La orden del Salvador en México es la de Santa Brígida. La orden de Compañía de María es Nuestra Señora del Pilar y la Señora de Guadalupe o de la Enseñanza, etc. Y aquí comienza algo bien padre. Y de hecho por ahí van a tener que ver un video muy corto, pero es muy importante. Porque la idea de las monjas, literal, es una boda mística con Cristo. Aquí tenemos a una virgen, una monja que es virgen, la cual está hincada ante la Virgen María y ante San José, porque la están preparando porque se va a casar místicamente con Cristo. Entonces las monjas son las esposas de Cristo, y esta es una ropa, por así decirlo, de novia, porque las monjas tenían toda una ceremonia. Y es el video que van a ver, que les pondré ahí en las preguntas clave. Literal, las monjas abandonaban su vida mundana, y una vez que entraban, hay una parte de los edificios que ahorita les explico, en donde a las monjas le ponían una ropa de novia, una ropa muy elegante, una corona de flores, de ahí que se les llame las monjas coronadas. Se les daba un arreglo floral y se les daba su esposito, su sagrado esposito, que podían ser unas cruces así bien sangrientas como las carmelitas, o unos cristos muy bonitos como en el caso de las concepcionistas. Esta es una monja concepcionista. Vean su ropaje, vean toda la ceremonia, ¿ok? Existía por cada uno de los conventos diferentes tipos de ropas. Aquí por ejemplo vemos a las monjas de la Encarnación, a las de la Concepción, a las Jerónimas. Aquí vemos a las de Santa Inés, aquí a las Josefinas, aquí a las de Betlemitas, las de Santa Isabel, las de San Juan de la Penitencia, de la Misericordia y otras que no alcanzo a ver, las de Brígida. Es muy curioso porque su gorrita parece un sombrerito muy chistoso. En fin, ¿ok? Aquí hay ejemplos, ¿no? De las famosas monjas coronadas. Algunas tienen medallón, otras no tienen medallón. Tienen diferentes elementos y nombres su ajuar. Vean este Cristo como es un Cristo, pues es más, pues menos bonito que este Cristo tan bonito, ¿no? Hay diferentes. Sobre todo es porque estas son más fresonas, ¿me explicó? O sea, había mucha monja con dinero. Y otras que sí eran unas monjas muy, se ponían silos. Los silos, por ejemplo, son
unas cosas metálicas aquí en las axilas para que se lesionaran, se ponían cosas en la comida para que no la disfrutaran, en fin. Hay otras monjas tomaban chocolate y tenían esclavas, literal, bueno, sí, la esclavitud todavía no era prohibida, como en el caso de las concepcionistas. Entonces eran dos mundos totalmente diferentes, de pobres, ricos, pero al fin y en cuenta monjas, esposas místicas de Cristo. ¿Cómo eran sus edificios? Y aquí quiero que pongan atención. Este es el convento más grande de las mujeres. Es el exconvento de la Concepción, que se encuentra en lo que hoy es... no me acuerdo cómo se llama esta calle. Belisario Domínguez, me parece. Por ahí pasa el Metrobús. Está muy cerca ya de Garibaldi. Este es el convento. Y los conventos femeninos se les llama conventos de doble portada, porque el acceso no es por la parte frontal, sino por la parte lateral. Entonces, dejen quito el video. Aquí está. Este es el convento. Ahí está. Aquí son los accesos, para que lo vayan entendiendo. Aquí se encuentra el altar. Y aquí se encuentra el coro bajo, que para el convento de hombres se le llama sotocoro. Pero aquí el coro bajo es un punto muy importante, porque hay unas rejas que las monjas pueden tomar misa, pero no ser vistas. Y aquí es en donde se conecta al convento. Además se tomaban las decisiones importantes y en algunos conventos se enterraban a las monjas. Entonces, bajo este esquema se entraba a una nave central, única, de forma lateral. De un lado estaba el altar y de otro lado estaba el coro y el coro bajo. ¿Ok? Y ese coro bajo pues era el punto donde se unía con el convento. Vean el tamaño del convento. Tenía hasta varios claustros y un montón de celdas, de espacios, bibliotecas, refectorio, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que llegaron las leyes de reforma y sé que se quiso restar poder a la iglesia, pero fue una bastardez eso de destruir el patrimonio, la verdad. Por ganas del gobierno juarista, abrieron una calle aquí, punto. Creo que se llama República de Cuba. Y destruyeron el convento. Todo esto lo seccionaron y lo vendieron a particulares. El día de hoy esto pues ya no es del convento, esto ya es de otra persona, ¿ok? El interior, muy interesante, que además el edificio está todo chueco, ¿no? Podemos ver un barroco sobrio en las portadas laterales, con sus tipos de arcos poligonales, su torre, etc. Este es uno de los conventos más interesantes que en tiempos cuando no hay pandemia me gusta llevarlos al final del semestre. Es un edificio que además lo conocen todos porque está en Regina. No conocen Regina por el edificio, sino por los bares, pero está Regina Coeli, la reina del cielo. Y aquí encontramos el altar, la portada doble, que es el acceso. Y de este lado encontramos estos retablos padrísimos del barroco con se llama esta tribuna, que era para que las monjas más grandes no tuvieran que bajar, sino que tomaran desde el convento la misa que daba un padre secular, ¿ok? Podemos ver la modalidad del estípite, que es abundante en todos los retablos, y al fondo encontramos esto, que es un coro bajo y un coro. Aquí se encontraban unas rejas, e igual aquí unas rejas, porque toda la labor de las monjas que realizaban ahí para canto, etcétera, y la misma misa, no la tomaban, pero no podían ser vistas, habían cortinas. ¿Ok? Esto es una capilla que se encuentra en ese edificio, que es la capilla de los Medina Picasso, que era gente mucho dinero, tanto que construyeron una capilla de planta centralizada, con elementos de vidrios, elementos dorados. Muy interesante porque de este lado hay una enorme ventana que daba hacia la habitación de la monja de los Medina Picasso. O sea, mi hija se mete y entonces yo le doy tanto dinero a la iglesia que construyen una capilla para que mi hija tome misa. ¡Wow! Y existe ahí, nada más que no encontré fotos y la verdad me dio flojera buscar las fotos que por ahí tengo. Hay algo que se llama crutícula.
Y la cutícula es una especie de cuadro que cuando abren, la monja del otro lado mete la boca, saca la lengua y del otro lado lo que se ve es la lengua. Y el padre lo que da es el cuerpo de Cristo, la hostia. Cierra la puerta y se acabó. Oh, qué extraño está eso, ¿no? Aquí vemos una idea muy similar de lo que sería un coro alto, con las rejas. ¿Ok? Todos los retablos, todas las esculturas, vean cómo hay columnas salomónicas, todas las pinturas y esculturas hablan de la vida de la Virgen María, de la Virgen de la Concepción. Aquí hay otros conventos, por ejemplo el convento de Santa Clara, que hoy es un archivo. Vean los retablos, siempre que vean, accesos laterales dobles son conventos femeninos. Esto era la parte del altar, esto era un campanario que en las leyes de reforma lo vendieron y se convirtió en tienda y vinatería. ¿Qué? Bueno, ni hablar. Este es el ex convento de Santa Brígida, un edificio de planta elíptica, el cual fue destruido para ampliar la calle que antes era llamado Niño Perdido, hoy Eje Central, y esto se encuentra enfrente de la Plaza Meave. ¿Por qué hacemos eso? En lugar de haber hecho una glorieta o qué sé yo, pero bueno, ni hablar. Este es el edificio del ex convento de Santa Teresa la Antigua, otro de los edificios que me gusta visitar con ustedes, porque aquí hay un templo, una capilla padrísima, que platicaremos la última clase del semestre, en donde vemos elementos de un barroco sobrio, con columnas tritostiladas, elementos entorchados que nos evocan en estas columnas, y un acabado muy sobrio. Por dentro también hay un acabado sobrio, con los elementos geométricos en las pilastras y en los arcos, y en cúpulas, en bóvedas muy rebajadas en el interior. Ese es otro que es el Templo de la Enseñanza de Francisco Guerrero y Torres. Podemos ver cómo hay una fachada arremetida con un barroco rico a partir de las decoraciones que aquí podemos identificar. Y lo interesante aquí es que hay unas pinturas sorprendentes que están flanqueando este retablo y que abajo se encuentran estas cortinas con rejas en donde se encuentran las monjas. Debido a que aquí, por la característica del edificio, esto ya la Compañía de María, no podían hacer un convento de doble portada. Entonces tuvieron que hacer un solo acceso, y en la parte superior una sola nave. De hecho, creo que aquí tengo... quité. Aquí hay el coro bajo, por así decirlo, donde entras, el sotocoro. Tiene un arco padrísimo. No sé por qué no puse esa imagen. Y luego pasas a esta nave, que tiene además una cúpula, vean, que es se llama cúpula engallonada, porque tiene forma de gajos, con sus tribunas para las monjas que no podían bajar. Y aquí las monjas en la parte trasera podían ver la translucidez de la tela, ser escuchadas, pero no ser vistas. ¿Ok? Tenemos por aquí otro convento, que es el convento de San Jerónimo. Este convento tiene un tanto... Hay por ahí una celda que dicen que es la celda de Sor Juana. No se sabe cuál era la celda de Sor Juana Inés de la Cruz. De hecho, este era un centro nocturno. Se llamaba Esmirna. Búsquenlo por ahí, es un tema interesante. Lo restauraron y lo hicieron ahora un centro educativo. Este es otro convento, el convento de San Lorenzo. Lamentablemente, igual por la pandemia, no pudimos hablar mucho de iconografía, pero a San Lorenzo se le ubica, aquí está San Lorenzo, porque en la mano tiene una parrilla e indica cómo fue muerto. Sí, fue quemado San Lorenzo. Bueno, aquí vemos que también hay el esquema, no se alcanza a ver la otra puerta, pero este es de doble acceso también. El convento masculino, y se nos está acabando el tiempo, de conventos masculinos, aquí encontramos algunos bastante interesantes, en donde vemos cómo este convento actualmente lo único que se conserva es este edificio. Aquí se encuentra la Torre Latinoamericana, aquí hay un centro cultural y lo demás fue vendido, literal. Esta portada, llamada portada churrigueresca, que es realmente una portada exuberante. Este era el edificio original y las leyes de reforma. Esta es la calle actualmente Venustiano Carranza. Esta es Bolívar. Y las leyes de reforma pues vendió todo esto, abrió dos calles inmundas. Esta es la calle de 16 de septiembre, esta es la calle de Motolinía, Ogante,
creo que Gante, no me acuerdo cuál es, me parece que es Gante, sí. Y bueno, pues se destruyó todo, ya se acabó el tiempo, se destruyó prácticamente todo el convento para venderlo a particulares, incluyendo la portada. La portada fue rasurada, es otro de los puntos que me gusta ir con ustedes. Es rasurada para poder construir aquí un edificio. Aquí construyeron un hotel horrible y lo único que quedó fue este edificio y este claustro, que es parte de una iglesia metodista que gracias a ello se conserva. Y por ahí hay una tienda de La Ideal, la panadería, que al interior hay restos del convento. Cuando vayan a comprar pan, vean el edificio. Por fuera podemos ver al lado de esta iglesia, vemos una capilla. Y esta capilla, que es lo que actualmente se considera como el acceso, también es de modalidad estípite. Vean la gran decoración, la cual fue rasurada las esculturas. Luego algún día les contaré la historia del por qué, pero también es por las leyes de Juárez. Y aquí podemos ver vestigios de donde estaba la colindancia del hotel. En fin, una cosa bárbara, ¿no? Este es un limitante, la puerta todavía barroca de acceso al atrio hacia la capilla, el acceso. Aquí vemos actualmente el claustro. Imagínense cómo era el convento, era una maravilla, era el convento más grande de la Nueva España. Y gracias a la iglesia metodista, de los cristianos metodistas que ahí se encuentran, es que ellos compraron y han conservado este claustro para sus ceremonias, ¿no? Para sus actividades religiosas. Esta era una litografía del siglo XIX y hoy en día gracias a estos cristianos es que se ha conservado y se ha conservado muy bien, ¿no? Ahí podemos ver algunos vestigios de lo que era el convento. ¿Qué pasó con Santo Domingo? Santo Domingo también fue un terrible pecado. Resulta que aquí se encontraba, así como existe la Capilla del Rosario en Puebla, existía una capilla más sencilla, la Capilla del Rosario aquí en la Ciudad de México. También esto es de Pedro de Arrieta. Y resulta que con las leyes de reforma decidieron aquí, destruir el convento y entre ellos la Capilla del Rosario para abrir una calle que te lleva a ningún lado, que se llama la Capilla Leandro Valle. O sea, literal fue joder, por joder, no veo otra relación. Mucho tiempo la iglesia estuvo aislada hasta que cerca de los Juegos Olímpicos, para darle unidad al conjunto, reconstruyeron esto. Esto no es original, esto sí. Y al interior encontramos esto. Vean, aquí es parte de la destrucción de Santo Domingo. Quién sabe, ¿no? Vean la muralla atrial, el mismo atrio como fue pues destruido para abrir la calle de Leandro Valle. No hablaré más de las características por falta de tiempo. Vean, aquí era la imagen del convento de Santo Domingo. Aquí estaba la Capilla del Rosario, ¿ok? Aquí está el claustro y aquí es donde inicia la calle de Leandro Valle. Y aquí termina. Claro, aquí también abrieron otra calle. Pero oigan, ¿en verdad era importante abrir Leandro Valle? Por favor, ¿no? En fin. Esto también existe, hoy es un centro cultural Banamex, me parece. Y bueno, todo esto sí se conservan estos edificios, lo demás fue totalmente destruido. La iglesia de San Agustín, muy sencilla, que es parte de la UNAM. Un barroco muy sobrio. Vean el interior muy robusto. Y vamos a terminar con esto porque por aquí quedaba arquitectura hospitalaria, que es muy rápida, pero la vamos a ver en la siguiente clase. Esto es el claustro del ex convento de la Merced, que no sé si ya lo inauguraron porque lo restauraron, pero vean la delicia de este edificio. Vean la gran cantidad de decoración que se encuentran en las columnas y en todos los paramentos de este inmueble. Este es el convento de la Merced, ¿ok? La siguiente clase veremos más edificios, más ejemplos. Les agradezco su atención y nos vemos. Bye.